Pero los políticos tienen sus propios líos, tienen sus problemas, sus cuestionamientos y en muchos casos la sospecha de haber cometido un delito, como es el caso de la congresista Kelly Portalatino, exministra de Salud durante el gobierno de Pedro Castillo, uno de los rostros más visibles de la formación partidaria de Perú Libre, de la bancada del Congreso, que es cuestionada por haberse puesto en contacto con Vladimir Cerrón y haberle advertido, alertado de un operativo fiscal que podía dar con el allanamiento a su guarida y su captura. Hablamos de una presunta situación ilegal de la congresista, alertando por anticipado a Vladimir Cerrón de que la justicia estaba por llegar a tocarle la puerta, a romperle la puerta, mejor dicho, Lore. Ayer la congresista fue cuestionada por esto que se expresa en un chat que publicó el dominical Panorama. Kelly Portalatino estuvo anoche en Punto Final y Mónica le preguntó directamente por este mensaje que textualmente le habría escrito Kelly Portalatino a Vladimir Cerrón diciéndole: tema fiscal, cambia de ubicación, toma tus providencias, no te expongas. O sea, esa interacción de una congresista de la República a un prófugo de la justicia ayer fue puesta en la mesa de Punto Final y mira cómo entró en negación la congresista Portalatino. La congresista dijo: rechazo todas las imputaciones. Se la vio muy nerviosa, muy titubeante en esta entrevista que le hizo Mónica Delta porque estaba ante un hecho, un chat de ella indicándole a Vladimir Cerrón, pidiéndole que fugue, literal, porque ponte a buen recaudo, cambia de ubicación, es como un comando, sí, está en imperativo, Lore. Vamos a escuchar a la congresista Kelly Portalatino que anoche en este estudio lo negaba todo. Y usted le dice: urgente, tema fiscal, cambia de ubicación, toma tus providencias, no te expongas. Telegram. Y Cerrón contesta: te llamo. Bueno, eso ya es complicidad, ¿no? De un prófugo. Te respondo, Mónica. Rechazo categóricamente todo tipo de imputaciones, en primer lugar. Segundo, no tengo comunicación con el doctor Vladimir Cerrón Rojas. Sí la ha tenido, ¿no? Permíteme, ¿Desde cuándo pues, no tiene? pero ¿por qué? Es que esa es una mala costumbre tuya en estos momentos de bueno, que me yo cortes. soy la conductora, la próxima en todo caso tiene toda la decisión. Permíteme terminar Sí, el contexto. por eso es importante, porque la gente necesita respuestas. Te estoy respondiendo, Mónica, te estoy respondiendo. Te estoy diciendo que no tengo comunicación a la actualidad, no tengo ninguna comunicación con el doctor Vladimir Cerrón. No te puedo precisar porque no recuerdo desde cuándo, pero no tengo comunicación. No tengo comunicación con el doctor Vladimir. Claro, allí era muy simple responder la pregunta que planteaba Mónica. ¿Desde cuándo no tiene comunicación con Vladimir Cerrón? Primero ya te dice que ha tenido comunicación con Vladimir Cerrón. Este chat, esta interacción entre Kelly Portalatino y Vladimir Cerrón, que la congresista niega, data de enero, cuando ocurrió en los días previos a que ocurra este operativo en el lugar Mykonos, que era una suerte de complejo residencial, de casas de playa, pasando Asia. Esa situación, Lore, ayer no la quiso responder, desde cuándo no se comunicaba, y en este caso, cuando hablamos de una congresista dando información fiscal, policial, a una persona que es buscada por la justicia, podríamos hablar, y por supuesto esto en condicional, porque esto lo tiene que determinar un juez, pero empata con la figura delictiva del encubrimiento personal, Lore. No, lógico. Ahí estás hablando de un presunto, si es verdad, es un delito. Y estamos hablando de un chat, el que presenta Panorama, de absoluto interés público, porque estamos hablando de un congresista de la República que habría comunicado a un prófugo de la justicia información sensible para que se fugue. Entonces, es absoluto interés público. Porque en otras conversaciones presuntas de Portalatino con Vladimir Cerrón, podríamos hablar de vida privada. Pero en este caso estamos hablando de absoluto interés público, porque hay la presunta comisión de un delito. En este caso, ¿por qué se demora tanto en responder? No sabe qué decir. Además, Kelly Portalatino es una figura muy cercana a Vladimir Cerrón. ¿Por qué? Porque durante el gobierno de Pedro Castillo, el Ministerio de Salud era la cuota
de Vladimir Cerrón. Era la cuota de Perú Libre en el gabinete de ministros y nadie lo puede negar, más aún a pesar de que ahora digan que Pedro Castillo traicionó el proyecto y todo. Pero en el Ministerio de Salud, mientras Pedro Castillo fue presidente, estaba Perú Libre ahí, los más cercanos a las huestes de Vladimir Cerrón. Exacto, Lore. Y está bueno hablar del delito que podría haber cometido la congresista, porque no por el hecho de ser político congresista no estás sujeto a posiblemente infringir la ley. En este caso, la figura delictiva del encubrimiento personal, que se pena no menos de 3 años de cárcel si se encuentra a la persona culpable, es básicamente sustraer a una persona de la justicia. Tú, al decirle a Vladimir Cerrón, acción fiscal, ponte a buen resguardo, protégete, cambia de dirección, básicamente le estás alertando que en las siguientes horas puede haber una orden de captura, puede estar la policía reventando. Una orden de allanamiento, que además hay un debate sobre cuánto demoró esa autorización judicial, por qué no se hizo de forma inmediata, por qué demoró tantas horas. Horas que habrían sido determinantes para que se cambie de ubicación Vladimir Cerrón. Entonces tienes la posibilidad de la congresista cometiendo un delito, posibilidad porque esto solo lo determina un juez, y después tienes también esa cadena de información, desde que el equipo que investiga y que lleva ante un juez el pedido para ordenar la captura de Cerrón, básicamente ya tiene una orden de captura, todo ese tramo de la información por la justicia tiene huecos. Y así se filtra a la congresista y la congresista alerta al líder de Perú Libre, ¿no? A Vladimir Cerrón. En esta interacción, Lore, también Kelly Portalatino, en la entrevista de ayer, quiero decir, Kelly Portalatino dice que está resguardado Vladimir Cerrón, que está a salvo. Insiste en una situación de que Vladimir Cerrón es un perseguido político y que por eso tiene el derecho a mantenerse al margen de la ley en la clandestinidad. Pierde un poco el temperamento de la congresista Kelly Portalatino, que insisto, ayer estuvo muy nerviosa, con mucha dificultad para hilar oraciones, enfrentada por supuesto a hechos, ¿no? A hechos que tienen que verificarse, pero que comprometen directamente a una política que no es cualquier congresista de Perú Libre, ¿ah? En algún momento fue el puente comunicacional entre Vladimir Cerrón y el gobierno de Pedro Castillo. Es más, compartió mesa de gabinete ministerial con la presidenta Dina Boluarte. Vamos a escuchar esta otra parte de la entrevista a Kelly Portalatino en Punto Final. Si usted ha tenido comunicación eventualmente con él, estando prófugo, eso es un delito. Hoy estamos hablando de una persecución política. El doctor Vladimir es un perseguido político, lo dicen también el Foro de Sao Paulo y muchos organismos internacionales. Pero hay una sentencia. Pero permíteme, por favor, Mónica, y te digo sinceramente, nosotros hoy en día, así como le dieron pues la prisión preliminar suspendida al señor Keiko Fujimori de 4 años y 6 meses, al doctor Vladimir Cerrón le dieron pues que sea consentida. ¿Qué diferencia hay? El hecho es que la sentencia que tiene ha sido dada por el Poder Judicial. Guste o no guste, usted te imagina la cantidad de gente que no le gusta la sentencia que tiene, pero tiene que cumplirla. En el caso del señor Cerrón no la ha cumplido, pues. Esa es la verdad. Se encuentre mejor resguardo porque él tiene derecho a resguardar su libertad y su vida, y eso es propio de todo ser humano. Bueno, ahí estaba entonces la congresista Kelly Portalatino en negación en una situación que también golpea y debilita a Perú Libre. Y lamentable, ¿no? Que un congresista de la República, perdón que te interrumpa, un congresista de la República defienda que alguien pase a la condición de prófugo, que alguien no responda a la justicia. O sea, desde el Congreso, un parlamentario elegido por voto popular, lo que te está diciendo es, si no te gusta tu sentencia, no la cumplas. No cumplas la prisión, no cumplas la reparación civil, no cumplas el ir a firmar al libro al Poder Judicial. Escóndete, escápate, haz lo que te dé la gana, porque es tu derecho. Ustedes saben cuántos presos, culpables, dicen que son inocentes y lo van a jurar, van a morir negados. ¿Cuánta gente que realmente ha cometido delitos acepta? No vemos todos los días aquellos que son capturados por la policía por robo de celulares y todo. No, mi mamá, no sé qué, yo pasaba por ahí. Todos son inocentes. En el caso de corrupción, con más razón. No es ningún perseguido político Vladimir Cerrón. Y por último, si fuera un perseguido político, que se entregue pues a la justicia. Sumaría votos a su proyecto político el decir, a pesar de que injustamente me están sentenciando, yo voy y estoy ahí y no me voy a fugar.
pero no lo hace porque le tiene miedo a la cárcel. ¿Por qué? Porque de repente sí se sabe culpable, como la justicia lo ha indicado. Ahora, Lore, es interesante ver por dónde se filtra la información de un operativo contra Vladimir Cerrón. Porque si Cerrón tiene la información de que lo van a capturar un día antes, horas antes de la captura, tiene el tiempo para fugarse. Sí, claro. Si un detenido es preavisado de su captura, lo que inmediatamente va a hacer es darse a la fuga. Y eso es lo que ocurrió con Vladimir Cerrón en más de un operativo que realizó la policía y la fiscalía. ¿Qué está haciendo el gobierno? Creo que esta situación de confirmarse responde la pregunta que le hacíamos a todos los que nos ven la semana pasada. ¿Crees que el gobierno está buscando realmente a Vladimir Cerrón? Bueno, el ex jefe de la policía, Jorge Angulo Tejada, en declaración al diario El Comercio decía: este gobierno protege a Vladimir Cerrón. Básicamente eso era lo que decía con más o menos palabras. Decía: hay una mano blanda con la detención de Vladimir Cerrón desde el gobierno de Dina Boluarte. Es casi, y podríamos entender, un acuerdo político bajo la mesa, no detener al líder de Perú Libre. Es una situación complejísima que, te digo, afecta a la imagen de la formación Perú Libre, afecta a Kelly Portalatino como congresista, porque efectivamente estaría implicada por lo menos en una situación que al menos merece una investigación, una explicación de su parte. Ayer no respondió, negó, entró en negación con el tema del chat y más bien parecía justificar la clandestinidad de Vladimir Cerrón. No estamos ya en esa etapa de ¿estás de acuerdo o no? Es hasta dónde estás también metida, hasta dónde participaste en esa fuga. Y en esa línea, como que no se olviden sus compañeros en la mesa directiva, ¿no? De cara a lo que va a ser la elección de la próxima mesa directiva, el fujimorismo, muy campante, participa en la mesa directiva con Perú Libre, sus votos le convienen, votan igual para muchísimos proyectos y muchísimos nombramientos. Entonces, uno se pregunta, al final del día, Fuerza Popular va a asumir el pasivo de esta presunta protección a Vladimir Cerrón. Ellos también van a aupar a Perú Libre en una nueva mesa directiva, van a seguirlo incorporando en ese contexto, porque también ellos, que no se hagan los locos a partir de este chat, ¿qué van a hacer en el Congreso, políticamente hablando? Exacto, y tienes a Perú Libre que parece que se desembarca de un proyecto de mesa directiva en julio, puede perder su posición en esa mesa directiva. El grupo Podemos viene reclamando algo de poder en esa mesa, así que vamos a ver, esto se define en los próximos días, Lore. Perú Libre empezó con 37 congresistas, mira cómo se rompió en pedazos ese lápiz, y también la ausencia del líder prófugo de la justicia golpea, me parece, la estructura partidaria.